El Perú de los 80. Acá te dejo la competencia, la capacidad y el desempeño que vamos a desarrollar en esta sesión de clase. Esta parte de la historia que te voy a explicar lo haré en dos segmentos. El segundo gobierno de don Fernando Belaúnde Terry y el primer gobierno de Alan García Pérez. Terminado el gobierno de los militares, se produjo el regreso de los partidos políticos al gobierno y a la escena política nacional para continuar con la aplicación de las medidas económicas neoliberales planteadas por el Fondo Monetario Internacional. ¿Te acuerdas qué partidos son estos, no? Este otro se llama... Y este último se llama... Correcto. Empecemos con el segundo gobierno de don Fernando Belaúnde Terry. El cambio económico que hizo lo realizó tomando en cuenta la economía neoliberal en boga por esos años, que obligó a priorizar el pago de la deuda externa, dejando a merced de los capitales extranjeros el aparato productivo estratégico, minas, petróleo, telecomunicaciones, energía, entre otros, con la condición de recibir préstamos del Fondo Monetario Internacional, pero solo para cubrir su déficit comercial o fiscal, aunque al final usó también los créditos recibidos en compra de armamentos y en proyectos de desarrollo. Durante los 2 primeros años parecía que el plan económico funcionaba. Se controló la inflación y se mantuvieron las exportaciones, pero en 1983 recién se vieron las enormes deficiencias del plan económico neoliberal. Aparte que ocurrieron dos factores que ayudaron a su caída: el fenómeno del Niño de 1982 y la imposibilidad del pago de la deuda externa. Y súmale a esto el surgimiento del terrorismo en nuestro país. Aquí alguna de las obras del segundo gobierno de Belaúnde. Se estableció la plena vigencia de la libertad de prensa. Recuerda que con Velasco se había atropellado este derecho. Entró en funcionamiento el Ministerio Público. Sí, el organismo que representa a la sociedad cuando hay una ilegalidad. Ese organismo que tiene fiscales buenos y otros no muy buenos. Los conoces, ¿verdad? Se instaló en Arequipa el Tribunal de Garantías Constitucionales, que hoy llamamos Tribunal Constitucional, o el TC, el máximo intérprete de la Constitución, el que dijo que Nadine, Ollanta y Keiko deberían pasar su juicio en libertad. Se crearon las corporaciones de desarrollo, las CORDES, en las capitales de departamento, que eran organismos encargados principalmente de la gestión de obras de infraestructura. El Perú apoyó a Argentina en la Guerra de las Malvinas de 1982. Este fue un conflicto bélico que enfrentó al Reino Unido y Argentina por la soberanía de estas islas. Sus causas se remontaban a una disputa anglo-española por la titularidad de dichas islas, que tuvo lugar en el siglo XVIII, a la que siguió un posterior intento de colonización por parte de Argentina para hacer constar sus derechos sobre las antiguas posesiones de España. Estados Unidos terminaría apoyando al Reino Unido, y 2 meses después el gobierno de Leopoldo Fortunato Galtieri terminó rindiéndose. Se dictaron nuevos códigos civil y penal. ¿Qué contienen estos códigos?
Se dio una enorme devaluación del sol con respecto al dólar. Debido a ello, se crea una nueva unidad monetaria, el INTI. Esta moneda solo circuló 6 años debido a su rápida devaluación. Se ampliaron las centrales hidroeléctricas del Cañón del Pato y de Machu Picchu. ¿Con qué ríos funcionan estas dos centrales hidroeléctricas? Se iniciaron los proyectos de irrigación de Majes, Chira, Tinajones y Chavimochic. Un proyecto de irrigación busca llevar las aguas de un río y convertir las pampas en zonas agrícolas. ¿Con qué ríos funcionan estos proyectos de irrigación? Se crea el Fondo Nacional de Vivienda, el FONAVI, con el que se construyen 350.000 viviendas en Lima, Arequipa y Piura. ¿Sabes por qué se siguen devolviendo estos fondos? Te lo cuento así de fácil. Este era un programa que tenía como finalidad construir casas para trabajadores que tenían que aportar parte de su sueldo. Estuvo en funciones entre 1979 y 1998, pero los gobernantes de estos años usaron el fondo personal para hacer obras públicas y se gastaron los fondos que tenían nombre y apellido. ¿Cómo lo ves? Algunos hechos de gran recuerdo en este quinquenio fueron: 1. La ocurrencia de un fenómeno del Niño en el año 1982 que destrozó la infraestructura costera, imposibilitó el pago de la deuda externa y elevó el precio de las manufacturas importadas. En las elecciones municipales de 1980, Acción Popular ocupó el 90% de los municipios. Se produjo el incidente del falso Paquilla en la cordillera del Cóndor. En aquella ocasión, el ejército ecuatoriano había establecido un puesto de vigilancia llamado Paquilla, a semejanza de un asentamiento en el Ecuador, pero dentro de territorio peruano. Las Fuerzas Armadas peruanas, tras unos días de combate, repelieron el avance. Surgen dos movimientos terroristas: Sendero Luminoso con su líder Abimael Guzmán y el MRTA con su líder Víctor Polay Campos. El saldo de vidas humanas fue tremendo, casi 70.000 muertos. En 1985 llega por primera vez al Perú un papa, Juan Pablo II. Belaúnde convoca a elecciones presidenciales y sale elegido el presidente constitucional más joven que ha tenido el Perú. Con solo 36 años, los peruanos eligieron a Alan García Pérez. En materia económica, el gobierno aprista siguió el modelo económico heterodoxo. La palabra heterodoxo viene de dos voces griegas: heteros, diferente, y doxo, pensamiento, doctrina. Sin embargo, el comienzo atrevido, audaz, en el que manifestó su intención de amortizar la deuda externa solo con el 10% de nuestras exportaciones, hizo que las entidades crediticias internacionales declararan al Perú inelegible de crédito. Entre sus obras se cuentan las siguientes. Se creó el Ministerio de Defensa, unificando los ministerios de Aeronáutica, Marina y Guerra. Se construyó el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, que hoy sirve para tratar a los peruanos del cáncer. Se construyó el Museo de la Nación, que hoy es la sede del Ministerio de Cultura. Se puso en funcionamiento la represa de Gallito Ciego para aprovechar las aguas del río Jequetepeque.
se creó la Policía Nacional del Perú, fusionando la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la PIP, Policía de Investigaciones del Perú. Se promulgó la Ley de Bases de Regionalización que buscaba descentralizar el país, dividiéndolo en regiones. Los hechos más memorables de este lustro fueron: Juan Pablo II visitó por segunda vez el Perú en 1988. En 1986 se produce una matanza de terroristas en el penal de Lurigancho y el Frontón. A raíz de un motín organizado por terroristas, la Policía Nacional del Perú y la Marina ingresan a estos penales, y el saldo fue casi de 300 terroristas muertos. El Humboldt realiza la primera expedición peruana a la Antártida, instalando la base Machu Picchu. Según cifras del Banco Central de Reserva, la inflación durante este quinquenio llegó a 2.178%. El Estado peruano empezó a imprimir más dinero, a dar más subsidios. Se ordenó alza de sueldos, lo que finalmente significó el aumento de la inflación. En 1987, Alan García anuncia el intento de estatizar la banca peruana. Los partidos conservadores de derecha se unen en torno al novelista Mario Vargas Llosa, naciendo el movimiento Libertad. Vargas Llosa postula la presidencia y difunde el liberalismo económico, el libre comercio, la mínima participación del Estado en la economía y la reducción del aparato burocrático. Solo meses antes de las elecciones le sale un competidor que prometía todo lo contrario: Alberto Fujimori. Y así culminó la década de los 80.